si no vamos a usar, o más bien, si vamos a usar algún método que esté en un paquete diferente al paquete JavaLang, entonces hay que importar. Y en este caso, como JOptionPaint está dentro del paquete Javax Swing, pues hay que importar. Entonces ponemos javax.swing. Y al final, ese es el nombre del paquete. Al final iría el nombre de la clase. O decíamos, en la clase anterior les comentaba yo que podemos utilizar el asterisco, ¿verdad? Si es que queremos utilizar varias clases de ese paquete. Entonces, con el asterisco me permite hacer uso de cualquier clase pública que pertenece a ese paquete y no tenga yo que estar poniendo cada una de las clases. Entonces, también lo puedo usar y va a funcionar de manera correcta. Pues, posteriormente dijimos que todo nuestro proceso, ¿verdad?, debe de quedar encapsulado dentro de una clase y que la clase debe de llevar el mismo nombre. Bueno, aquí le puse así. Un nombre que nuestro archivo. Ahora te explico un poquito esto. Está mi clase, ahora sí, dentro puedo poner ya mi programa, ¿verdad? Que debe de quedar encapsulado también dentro de lo que conocemos como un método y para que pueda ser ejecutado por la computadora decíamos que ese método se debe de llamar main, porque ese es el único que busca el sistema operativo cuando mandamos a ejecutar la clase. Este es el bloque de mi método y ahora sí, ¿qué queremos? Dijimos que al inicio de los métodos podemos hacer la declaración de nuestras variables, que son los espacios donde se van a guardar los datos que vamos a procesar. Como vamos a calcular un área, necesitamos que el usuario nos ingrese la medida de alguno de los lados. Por lo tanto, vamos a declarar una variable donde guardemos ese valor. Yo les decía también en la clase anterior que todo lo que sean medidas, ¿verdad? Debemos de guardarlos en variables que manejen números reales. Por lo tanto, para los números reales tenemos dos identificadores o dos tipos de datos, que son el float y el double. Decíamos que el float ocupa la mitad de espacio en memoria y me permite manipular datos con hasta 6, 7 cifras decimales o cifras después del punto decimal. Vamos a ponerle lado, ¿estamos de acuerdo? Como nombre a nuestra variable. Bueno, y una para el, donde guardemos directamente el área. Como con JOptionPaint no hay que crear objetos para poder usar los métodos, simplemente quedan nuestras variables. Y ahí está, lo primero que tendríamos que pedir entonces es cuánto vale la medida de lado, ¿verdad? Y hay un método en la clase JOptionPaint que me permite mandar un mensaje y leer datos del teclado. Y ese método está en la clase JOptionPaint. Se llama showInputDialog. Y aquí lo único que tengo que mandar entre paréntesis es el mensaje que quiero que se le muestre al usuario. Entonces aquí es donde le vamos a poner ingrese el valor del rango. Les mencionaba yo la clase pasada que este método tenemos que tener el cuidado de no olvidar que lo que lee del teclado nos lo regrese en formato cadena. Por lo tanto, ¿verdad? Toda esta cadena que nos va, ahí ya está, ¿no? Encerrada entre paréntesis. Toda esta cadena que nos va a regresar el método showInputDialog, lo vamos a meter a un nuevo método, ¿verdad? Y se la vamos a mandar esa cadena para que ese formato que trae nuestro número, que es un formato como cadena, se cambie a formato numérico. Y decíamos que el método que vamos a utilizar debe ser el que tenga la clase del tipo de datos de nuestra variable. Entonces, si mi variable es float, entonces la clase que debo de utilizar es la clase float. ¿Estamos de acuerdo? Y el método que vamos a utilizar, decíamos que todos los métodos inician con parse. Vean cómo automáticamente, como cfloat, ya me pone el método. Este método que lleva paréntesis, lo que se pone entre paréntesis es la cadena.
Como la cadena ya la tengo aquí, pues ya voy a quitar estos paréntesis para que considere la cadena que me regrese el método showInputDialog. Está finalizado con punto y coma. Ahora sí, ya no voy a tener el error de los tipos de datos. Una vez que tengo el valor del dato, podemos calcular el área. Área es igual. ¿Cómo calculamos el área de un cuadrado? ¿Alguien me dice? Lado por lado. Muy bien. Entonces simplemente ponemos la expresión lado por lado. Ya nuestra expresión, ¿verdad? Numérica o algebraica con el operador correspondiente. Y ahora sí mandamos un mensajito también con la clase JOptionPaint, ¿verdad? El método para mostrar, pues precisamente empieza con la palabra mostrar en inglés, ¿verdad? Y que se llama Show Message Dialog. Este método, decíamos, a diferencia de los demás que vamos a utilizar, es el único al que le tenemos que poner como primer argumento la palabra null. Y el segundo argumento va a ser lo que yo quiero que aparezca en el cuadro de diálogo. Y lo que quiero que aparezca es el área del cuadrado. Cierro el mensaje. Y recuerden que habíamos dicho que para poder unir varias expresiones y que las ponga todas en pantalla, pues es con el signo más, ¿no? Entonces, en este caso sería lo que tiene mi variable área. Y finalizamos con punto y coma. Eso sí es regla, y si no la seguimos, nos marcará error. Compilamos con el icono correspondiente. Decíamos que en esta partecita, si tenemos errores, nos van a salir los errores. Si no hay errores, pues entonces muestra el texto, este proceso completado. Ya lo podemos ejecutar. Quiere decir que ya se generó nuestro archivo compilado y que se puede ejecutar. Entonces, lo primero es el cuadro de diálogo que dice ingrese el valor del radio. Eso es lo que hace este método showInput con este texto en el cuadro de diálogo, y como es de entrada, se espera hasta que el usuario ingresa un valor. Si yo ingreso un 6, cuando le dé enter o aceptar, pasará a calcular el área y enseguida mostrar el cuadro de diálogo donde dice el área del cuadrado es 36. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se acordaron? ¿Alguna pregunta con respecto a JOptionPaint? Y vean cómo es lo mismo que teníamos en algoritmos. Un leer con un escribir juntos, ¿verdad? Aquí, una expresión y directamente un escribir. Decíamos que aquí van expresiones, por lo tanto, como también lo vimos en algoritmos, en nuestro escribir, ¿verdad? Pudimos ahorrarnos nuestra variable. Me ahorro ese espacio en la memoria. No la declaro, no la ocupo. Como no voy a más que a mostrar el valor del área, aquí podemos poner la expresión directamente lado por lado. Y entonces la computadora, cuando encuentra una expresión, dice, ok, antes de unir, calculo esta expresión y el resultado es lo que voy a unir. Entonces, lo ejecutamos y para el usuario es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo doy 9.6, por ejemplo, pues ya está ahí el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces funciona exactamente igual. Para que vean que efectivamente en la salida, pues lo que yo puedo poner es mi lista de expresiones que yo quiero que se muestre y es lo que le muestra a la computadora. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, por favor. Ok. Les decía yo que no es regla el que se tenga que llamar exactamente igual que mi archivo. Les decía que sí lo vayan haciendo así porque para que trabajen correctamente ya con otras clases que estén ubicados en otros archivos, puedan hacerlo, y cuando trabajen con objetos así van a tener que hacerlo, ¿no? En donde también le van a agregar un atributo a el acceso a la clase. Entonces, si yo le cambio, por ejemplo, simplemente como área o como cuadrado y compilo, no hay ningún problema. No me va a marcar error. Y no hay ningún problema aquí porque mi clase solo funciona con las instrucciones que están colocadas aquí, y lo que usan es lo que ya está predefinido, ¿verdad? Desde Java, que ya tienen sus accesos correctos. Si yo le hubiera puesto public a mi clase porque quiero que sea de acceso público y que pueda ser accesada, sus métodos puedan ser accesados desde otras clases diferentes, que estén en otros paquetes diferentes incluso, entonces ahí sí voy a tener conflicto.
y ahí es donde me marca el error. Por eso es que yo les decía, váyanse acostumbrando, aunque por ahorita nosotros estemos trabajando únicamente en un solo proceso, en un solo método, que es nuestro método main, sí, y por lo tanto no requerimos trabajar con este atributo, ¿verdad? Con ese modo de acceso, perdón. No hay ningún problema y podemos llamarlo aquí como quiera, pero sí irnos acostumbrando a que tengan el mismo nombre porque así es como lo deben de ir trabajando, sobre todo cuando ya en segundo semestre empiecen a trabajar con otras clases, pues que ya ustedes estén acostumbrados a trabajar de manera correcta con el nombre de las clases. Yo les digo, si no es pública, no hay ningún problema. Me decía, ok, solo vas a trabajar aquí y ya no marca el error. Se los digo porque lo van a encontrar probablemente en algunos libros, en algunos tutoriales, ¿verdad? Que tengan la palabra public y que si yo no le pongo el mismo nombre, ahí sí me marca el error y sepan por qué. ¿Estamos de acuerdo? Si no es public, entonces yo le puedo llamar como yo quiera porque no va a ser usada desde otros paquetes o desde otras clases y entonces no tiene por qué ser public y no tiene por qué llamarse igual. Pero bueno, para que no tengamos problemas. Entonces ahí sí, aunque tuviera el atributo public, más bien si tiene el atributo public, ya no marca el error porque ya se llama exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Se los comento entonces porque lo pueden encontrar. Bueno, vamos a hacer otro, pero ahora con la clase Scanner. Vamos a ponerle área rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, como ahora vamos a hacer uso de métodos que están en una clase que no está en el paquete JavaLang, entonces hay que importar el paquete y el paquete se llama java.util. De este paquete es donde vamos a usar la clase Scanner. Entonces, ya sea que yo ponga Scanner directamente o el asterisco. Y ahora sí, class área inicio de la clase, mi método main, ¿verdad? ¿Qué hago en mi método main? Declaro las variables, al inicio declaro las variables que voy a utilizar, que como van a ser medidas, también le voy a poner float, voy a poner b para la base, a para la altura y mi variable área. Hasta ahí tengo las variables que voy a utilizar en mi proceso para manipular los datos que se necesitan. Pero como voy a hacer uso de una clase que para usar sus métodos tiene que ser a través de un objeto, también tengo que declarar el objeto que finalmente es una variable. Y decíamos que a nuestro objeto le podemos poner también como querramos. Yo les decía que le pongo T de teclado, ¿verdad? Con eso estaría declarado, pero que bueno, de una vez lo creamos, que dijimos que se puede hacer, y se crea con la palabra new, y decíamos que enseguida debe de ir nuevamente la palabra scanner y la referencia a system in. Así, con eso están todas las variables que vamos a usar dentro de nuestro método main. Lo primerito es un escribir para solicitarle los datos al usuario. Entonces decimos system.out.println y yo le voy a decir ingrese escribir va a aparecer en pantalla y entonces nuestro método debe de leer, en donde en la variable b. Y aquí decíamos que con escáneres, con la clase de las que vamos a usar, que no tenemos que convertir a formato numérico porque hay un método por cada tipo de dato para leer del teclado. Entonces lo único que tenemos que hacer es leer con el método correspondiente. Como mi variable es float, entonces el método que vamos a utilizar es nextFloat. Y ya con eso va a leer un número que le va a dar el formato de número float. Y lo mismo para la altura.
Pues aquí le decimos ingrese la altura del rectángulo y que lo guarde en la variable A. Ya tenemos nuestros dos datos, entonces ya podemos calcular el área. Y el área, pues si ustedes recuerdan también su fórmula, es base por altura. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sí hay que considerar ambas medidas porque como hablamos de rectángulos, pues manejan medidas diferentes. Y ya podemos poner nuestro escribir. System.o.println, ¿verdad? Y ponemos nuestro mensaje. Y también con el signo más, pues mandamos a poner lo que es la variable área. Y vamos a compilar para checar que no tengamos errores. Tengo ahí por ahí. Si se dan cuenta, tengo dos errores donde me dice que me faltó el punto y coma. Recuerden que con doble clic, ¿verdad? Nos ubica donde está encontrando el error y aquí efectivamente me falta el punto y coma y el segundo aquí lo estoy viendo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, doble clic y me marca donde está esperando el punto y coma. Recuerdan que siempre después de una asignación, de un escribir, de un leer, debo terminar con un punto y coma. Y luego aquí me dice, este error también aprendan para irlo reconociendo. Siempre que sea este error, can't find symbol, quiere decir que o no escribimos correctamente el nombre de un método, no escribimos correctamente el nombre de algún identificador que estemos utilizando en general, ya sea variable o método, ¿verdad? No importamos la clase y por lo tanto no lo encuentra, no lo reconoce o no declaramos la variable. Recuerden que por regla todas las variables deben de ser declaradas, entonces también puede ser que no hayamos declarado. Entonces, ya conociendo que estas son las posibilidades que me puede marcar este error, si le damos doble clic, díganme cuál es el error que tengo. Le falta el punto en System Out. Exacto, ¿verdad? Y entonces como no tiene punto, toma como un solo nombre, como un solo identificador, toda la palabra. Y ya checando, ¿verdad? No hay ninguna clase en el paquete que es el que tenemos que se llame así. Entonces, debe de ser System. Muy bien. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar. Y lo primero que nos dice es ingrese la base del rectángulo. Si yo le pongo cualquier valor, por ejemplo 4, ingrese la altura, por ejemplo 2, pues ya me dice, ¿verdad? El área del rectángulo es 8. Y bueno, así es como lo hacemos con la clase Scanner, ¿no? Decíamos que a diferencia de JOptionPaint, pues aquí sí hay que usar un objeto para poder a través de este objeto que declaramos hacer uso de los métodos de la clase Scanner. Y los métodos que usamos de la clase Scanner son aquellos que precisamente me permiten leer del teclado. Vamos a hacerlo ahora con la clase BufferedReader, ¿no? Entonces va a ser nuevamente, ahora lo vamos a llamar área triángulo, ¿no? Y una vez aprovechamos, bueno, sí, para no saturarlos, triángulo, para que nos enfoquemos en las clases y en sus métodos. Mañana vemos más aspectos del lenguaje. Ahora se va a llamar área triángulo, pero voy a hacer uso de una clase diferente que está en un paquete diferente, ¿verdad? La clase que voy a utilizar se llama readLine, está dentro de una clase que se llama BufferedReader, la cual está dentro de un paquete que no es JavaLang y por lo tanto tenemos que importar el paquete en el que se encuentra la clase BufferedReader. Está dentro del paquete que se llama java.util. En este caso sí va a ser importante el usar el asterisco porque no solamente vamos a hacer uso de una clase de este paquete. Ahorita les explico cuál más vamos a utilizar. Entonces empezamos con nuestra clase que le vamos a poner área triángulo, ¿verdad? El inicio de la clase y dentro de la clase nuestro método main.
Nuevamente, ¿verdad? Declaramos al inicio del método las variables que vamos a utilizar. Como siguen siendo medidas, tienen que ser del tipo float. Y las medidas que necesitamos para calcular el área del triángulo también son base, altura, y para almacenar el valor del área, pues nuestra variable área. Con eso tendríamos las variables que vamos a usar, pero como también para usar el método de la clase BufferedReader tiene que ser a través de un objeto, hay que declarar el objeto. En este caso es de la clase BufferedReader. Es la clase, vean, como ya me la puso en colorcito. Igual le voy a poner T a nuestro objeto, ¿no? Le voy a poner el mismo nombre para que a mí me identifique que es el que está asociado con el teclado. Yo les dije que los pueden encontrar en los textos como teclado, como entrada, como input, ¿verdad? No importa, es el nombre que le están dando ustedes. Con eso estaría declarado mi objeto, pero no está creado. Bueno, igualmente lo vamos a crear en la misma línea que lo podemos hacer. Entonces, con new, ¿verdad? En este caso, nuevamente, siempre recuerden que crear un objeto, lo que va enseguida del new debe ser el nombre de la clase, ¿verdad? Y entre paréntesis, en este caso, vamos a hacer referencia a otro objeto. Input. Predefinido, StreamReader. Que hace referencia finalmente a nuestro objeto predefinido de la clase System, ¿no? Entonces, toda esa línea se la van a tener que aprender. New Buffer Reader, New Input Stream Reader y finalmente el System Int. Con eso tendríamos declarado y creado nuestro objeto. Lo que sigue es exactamente lo mismo, como también vamos a usar, ¿verdad? La clase System, vamos a copiarnos un poquito esto. Está nuestro escribir, lo único que va a cambiar es nuestro leer. Vamos a poner T. Y el método que vamos a utilizar, vean cómo ya me reconoce el objeto, es el método readLine, que es el que ustedes tienen ahí abajito, ¿no? Y vean cómo, aquí ya me dice, ¿no? La forma de llamarlo es, no se le pone nada entre paréntesis, pero me devuelve un string. ¿Estamos de acuerdo? Es igual que el método showInputDialog de la clase JOptionPaint, que quiere decir que este método me permite leer toda la línea que el usuario ingrese, pero me lo devuelve como una cadena. Entonces, me va a marcar exactamente el mismo error que me marcaba cuando yo utilizaba JOptionPaint sin hacer el cambio de tipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a verlo para que vean ustedes que efectivamente me marca error de tipos, ¿no? Y aquí, bueno, antes me marca BufferedReader, Input Stream Reader. Es que no le puse, sí les dije hablado creo, pero no lo escribí. El paquete donde se encuentra la clase BufferedReader, y vean cómo ya no lo encontró, no era el paquete útil, es el paquete java.io. Estuvo bien para que no se les olvide y remarcar en eso. Quien está en el paquete Java útil, pues es la clase Scanner. La clase BufferedReader está en el paquete java.io. Y bueno, aquí es el error que les mencionaba yo, en los tipos incompatibles, ¿no? Igual que con JOptionPaint y me dice, el string no se puede convertir a un float. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se lee con el método readLine es tal cual lo ingresa el usuario, lo regresa en formato cadena. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvimos con JOptionPaint? ¿Quién me dice? Para que no nos marque esta incompatibilidad de tipos. Y les decía yo que siempre que les marque esto quiere decir que no coincide en una asignación el tipo de la variable con el resultado de la expresión, que puede ser simplemente un valor literal, el llamado método, toda una expresión. En este caso es lo que nos devuelve el método. ¿Cómo lo resolvimos? Chicos.
¿Cómo hice para que aquí para el mismo error que me está marcando ahí sería el que me hubiera marcado acá? Y ahí está, incompatibilidad de tipos, el string no se puede convertir a un float. Es exactamente el mismo error. Si ustedes lo están viendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hice aquí para resolverlo? Después del igual declaró el tipo de variable que se utiliza, que sería, por ejemplo, el float punto, y ya después utilizó el... Utilizamos este método, exactamente, creo que sí tienes la idea. Es utilizar el método de la clase float, que es la que debe corresponder con mi tipo de dato de la variable, y decíamos que este método recibe una cadena y la cadena que recibe la convierte a formato numérico, ¿no? Esa fue la manera como lo resolvimos. Y con eso entonces ya no teníamos el problema de incompatibilidad de tipos. Pues lo mismo vamos a hacer aquí. ¿Por qué? Porque funcionan exactamente igual. Simplemente leen del teclado y lo que leen lo devuelven en formato cadena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esa cadena se la mandamos al método parseFloat para que le dé el formato numérico. En ambos casos, bueno, ahorita lo voy a compilar para que vean que ya solo me va a marcar un error, ¿verdad? Ya no me marca los dos en una línea y ya corregí el error. Aquí ya no me va a marcar error, donde me lo va a marcar ahora es aquí. ¿Por qué? Porque A es float y esto me devuelve una cadena. Entonces, si yo le doy doble clic, ahora me marca el error acá. Hago lo mismo, llamo al método parseFloat de la clase float. Ese método, recuerden que recibe una cadena, desde que lo escribimos nos está diciendo que recibe una cadena y lo que nos devuelve es el formato float del valor o de la cadena que tiene aquí. Con eso, ahora nos va a marcar estos errores, que es el que me va a hacer que yo tenga que hacer uso de otra clase. En particular, cuando usamos el método readLine, hay otro detalle que hay que tener en cuenta con este método, que es que no me permite, ¿verdad?, el hacer una entrada sin el manejo de excepciones. ¿Qué es una excepción? Es un evento que puede ocurrir en tiempo de ejecución, ¿verdad?, de un programa, como puede ser una división por cero, o como puede ser una entrada de datos que no corresponde con el tipo de datos que se espera. En este caso, ese es el evento que ocurre. Hay una infinidad de eventos que pueden ocurrir. Les digo algunos muy comunes. Entonces, hay todo un tema para el tratamiento de excepciones, ¿verdad? Donde ustedes aprenden precisamente a cómo, antes de que el sistema operativo, ¿verdad?, al reconocer la excepción, ejecute un proceso, nosotros cachamos la excepción desde nuestro código y le ponemos el tratamiento a la excepción. Es decir, que quiero que se ejecute en lugar de que el sistema operativo ejecute su código y muestre puros mensajes en inglés. Entonces, ustedes pueden hacer uso de las palabras try y catch, que es como vienen algunos ejemplos ahí en sus notas que les puse en plataforma. Con la palabra try, TRY, colocan la línea donde puede ocurrir la excepción, que en este caso es cuando se hace la entrada de datos. Entonces yo puedo poner aquí el try, llaves, ¿verdad? Y encerrar esta línea, cerrar aquí mi bloque. Y enseguida, después de esa línea, poner el catch con el tipo de excepción que puede ocurrir y poner el código que yo quiero que se ejecute. Nosotros no vamos a hacer eso porque no es objetivo de la materia. Ya en el siguiente semestre habrá un tema donde donde tengan que ver las diferentes excepciones y cómo tratarlas. Para que nosotros evitemos que se nos genere este error es donde tenemos que hacer uso de la siguiente clase. A través de las palabras throws, ¿verdad?, y el nombre de la clase, o exception, esa es la clase, por eso aquí sí tenemos que usar el asterisco para que no nos marque el error. Es con esto que vamos a lograr que no nos marque los errores y no tenemos que hacer uso del tratamiento de excepciones. Y así nuestro código queda limpio, como hasta ahorita lo vamos usando, para que para nosotros ahorita el objetivo sea
aprender a hacer programas en Java con lo primerito que ustedes deben de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Ya conforme vayan avanzando, bueno, irán aprendiendo a usar nuevos elementos. Entonces, vamos a agregar, cuando ustedes trabajen con el paquete Java.io para trabajar el método de la clase BufferedReader, para que no nos marque el errores de excepciones, no olviden agregar estas dos palabras después del paréntesis del método main. ¿Sí quedó claro? Y ahora, bueno, ahora sí ya se puede ejecutar y hace exactamente lo mismo. Bueno, me pide la base, me pide la altura y calcula el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí quedó claro? Entonces, estos son... Sí, profesora. Gracias. Los detallitos que yo quería ver y por eso dejé al final esta clase para ir explicando y entonces en este momento ya más claro entender por qué pongo cada una de las palabras que pongo. Y entonces en sus códigos donde trae catch en las notas, pues ya saben que pueden quitar la palabra try y todo el bloque del catch y queda solo su programa, ¿no? Como para que no les genere errores, le generan a su código, le escriben throws o exception y ya no les va a marcar error. Bueno, ahora sí, con esto pueden seguir avanzando. Si ya terminaron los 5 con JOption Paint, 5 con Scanner, pueden hacer los 6 con esta clase, BufferedReader. El día de mañana voy a explicar más detalles que hay que tener en cuenta en nuestros programas, ¿verdad? A la hora de estar resolviendo con los diferentes tipos de datos, si yo combino tipos de datos, qué error me puede generar, reconocer los errores. Con un ejemplito también vamos a usar el área del círculo y vamos a trabajar más detallitos y nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de esta parte, trabajando nuevamente, repasando la estructura y el manejo con cada una de las 3 clases, así como ahorita hice, ¿verdad? Con JOption Paint, vean qué chiquito me quedó, con Scanner y con BufferedReader. Si ustedes buscan en internet, lo que más van a encontrar o buscan libros de Java, lo que más van a encontrar es el uso de BufferedReader y el uso de Scanner, porque obviamente cuadros de diálogo no es lo único que se utiliza para hacer entradas en entornos gráficos. Entonces, sí lo van a encontrar, pero lo que más van a encontrar en libros, en textos, en tutoriales, son estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que sepan cómo funcionan. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta un poco como que teórica en la parte del throws y exception. ¿Esa es parte del importe que se dio en el java.io? ¿Es únicamente de eso o es general? Esto únicamente lo vamos a usar cuando utilicemos este paquete Java.io. Está esta clase dentro de este paquete. ¿Qué otra clase está dentro de este paquete? La clase BufferedReader. Son 2 clases que están. Entonces, para que nos reconozcan ambas clases y nuestro código funcione correctamente, tenemos que importar este paquete. Si se dan cuenta, aquí no lo tuvimos que hacer y aquí no lo tuvimos que hacer. Únicamente donde se requiere hacer el tratamiento de excepciones o no, colocando estas palabras, es con Java.io. En especial cuando usamos el método BufferedReader por la entrada de datos. Esto es donde se está generando la excepción. Por eso, para que no nos marque error, es cuando tenemos que colocar esto. Nada más ahí. Y bueno, es una clase, ¿estamos de acuerdo? Si se dan cuenta, empieza con mayúsculas. Esto es una clase. Si yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, BufferedReader nada más, BufferedReader, pues no va a haber error aquí, pero aquí sí tengo, no me reconoce esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Esta es otra clase que está dentro del mismo paquete, entonces o hago otro import, ¿verdad? Otra vez Java.io. En este caso, io exception. Y ahí es donde yo les decía, ya no me marca el error ahora. Ah, bueno, aparte estamos haciendo uso de otra clase, ¿se dan cuenta? Import Stream Reader, entonces también tendría yo que haber puesto mi import Java.io
punto input stream reader, ¿no? Y punto y coma. Entonces, ahí es donde vemos la ventaja de usar el asterisco. Vean cómo aquí, en especial cuando usemos buffer reader, vamos a tener que hacer uso de 3 clases. Entonces, ahí es la conveniencia de entonces, para que no tengamos que estar enumerando cada una, pues usar el asterisco. Y funciona exactamente igual. ¿Sí quedó claro? ¿Christopher? Sí, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues vayan repasando, chicos. Del examen. Entonces, ¿qué se coloca al inicio? ¿Qué podemos colocar al inicio de los métodos? ¿Se ve, Armando? Sí, profe, sí se ve y se escucha. Ok, gracias. Pues la declaración de nuestras variables, ¿no? En este caso, como vamos a calcular el área de un círculo, entonces declaramos nuestras variables que decíamos que siempre que estén involucradas medidas, cantidades, pues deben de ser float, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para calcular el área de un círculo? Pues necesitamos el radio. Entonces aquí coloco la variable radio y la variable área donde guardemos el valor del radio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí no hay que crear objetos, directamente podemos usar el método de la clase, entonces con eso es más que suficiente. Entonces vamos a solicitar que al usuario que ingrese el valor del radio. ¿Cómo hago la entrada de datos? Con JOptionPaint, el método se denomina show input. Acuérdense que este es el método que hace la entrada. ¿Qué le vamos a colocar ahí? El mensajito, ¿verdad? Entre los paréntesis del método, colocamos el mensaje que queremos que aparezca en el cuadro de diálogo. Entonces le vamos a decir al usuario que ingrese el valor del radio del círculo, ¿no? Así lo dejamos. Ahí me va a marcar un error, ¿verdad? ¿Quién me dice por qué me va a marcar error? Porque le falta float parse. Ajá, ¿verdad? Porque decíamos que sí nos lee este método, pero lo que lee lo devuelve en formato cadena, entonces hay que cambiarlo a formato numérico. Como nuestra variable es float, pues tenemos que hacerlo con un método de la clase float. Si como algunas de las clases anteriores declarábamos una variable byte, entonces utilizábamos el método de la clase byte y así, ¿verdad? Dependiendo del tipo de datos de nuestra variable. ¿Qué va entre paréntesis? La cadena. Y como la cadena que le queremos mandar es la que nos regresa el método showInputDialog, eso es lo que colocamos dentro de los paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora sí ya no nos va a generar el error. ¿Qué sigue? Bueno, calcular el área, así como cuando lo hicimos en algoritmos. 3.1416 pi, ese es el valor de pi, ¿verdad? Y lo multiplicábamos por radio, para radio por radio. Vean cómo el entorno integrado automáticamente igual abre un paréntesis y lo cierra para que no se nos olvide. Bueno,
Aquí también hay varios detalles que vamos a explicar y que hay que considerarlos. Ahorita lo explico. Vamos a terminarlo y para que vean ustedes el error que se genera y ya expliqué yo por qué se genera ese error. Entonces ya lo que seguiría sería mostrar, ¿verdad? El resultado. Recuerden que en Show Message siempre colocamos nulo al inicio y enseguida la lista de expresiones, que aquí queremos el mensajito que diga el área del círculo es, y mandamos a escribir nuestra variable área. Y ahí terminaría nuestro programa. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un programa, declara las dos variables que utiliza, en las que guarda valores, ¿verdad? En la variable radio, que como guarda el radio de un círculo es de tipo float, lo que hacemos es, en un cuadro de diálogo, solicitarle al usuario que ingrese el valor del radio. Ya lo ajustamos para que no nos marcara error de tipos de datos, porque nos devuelve una cadena. Calculamos el área, que es pi por radio al cuadrado, tal como lo hicimos en algoritmos, ¿verdad? Y lo guardamos en la variable área. Y finalmente mandamos a escribir. Vamos a compilar y vamos a ver el error que genera y por qué genera ese error. Aquí está el error, ¿no? Vean cómo nuevamente me vuelve a mostrar incompatibilidad de tipos. Pero aquí no me dice que porque sean de diferentes tipos, ¿verdad? Me dice incompatibilidad de tipos, pero me dice posible pérdida, ¿verdad? Al hacer la conversión, perdón, de un doble a un float. O sea, aquí no me habla de tipos de datos diferentes, es decir, como cuando teníamos la entrada de una cadena a un numérico, ¿no? No me decía, no puedo hacer la conversión. Ahí me decía, no se puede hacer la conversión. Me marca aquí el mismo error, pero aquí me dice pérdida al hacer la conversión. ¿Qué quiere decir ese error? Me está diciendo que los tipos no coinciden y cuando menciona pérdida, quiere decir precisamente que yo tengo un tipo de dato doble, que acuérdense que ocupa 8 bytes, y tengo un tipo de dato float que ocupa 4 bytes. ¿Quién es de tipo doble y quién es de tipo float? Bueno, si yo veo las variables que tengo, vean, área es de tipo float, radio es de tipo float. Si yo multiplico dos valores de tipo float, acuérdense, en sus notas está, el resultado de la evaluación de una expresión siempre se va a ir al tipo del de mayor precisión, ¿no? Entonces, si aquí los dos son float, el resultado es un float. Aquí no había problema si yo únicamente hubiera puesto radio por radio. A ver, vamos a ver. Le voy a quitar esto. Y simplemente voy a dejar radio por radio. Si yo compilo, vean que no hay error. Esto es float por float. El resultado es un float. Y mi variable área es de tipo float. Ahí no hay error. Entonces, ¿dónde se está generando el error? Al multiplicar precisamente por este valor. Y ahí es donde viene la nota. Siempre que ustedes multipliquen por un valor real, es decir, por un valor que tiene parte entera y parte decimal, así fuera un solo dígito, ¿verdad? Así chiquito, me va a seguir marcando el mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un número real. Y el compilador, cuando hace la traducción de un número real, lo hace a la mayor precisión, es decir, al de un doble. Eso quiere decir que este valor real lo está considerando como un tipo doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí este lo está manejando codificado a 8 bytes. Y entonces dice, ¿quién es el de mayor precisión? El doble, ¿verdad? Entonces dice doble por float, el resultado va a ser un doble. Y ahí es donde dice, ¿sabes qué? Yo aquí tengo un resultado que va a estar en 8 bytes y no cabe en 4. Hay pérdida, ¿verdad? Corrígelo. ¿Qué vamos a hacer entonces en ese caso cuando nosotros tengamos que manejar valores reales
y querramos guardarlo en una variable real float porque no nos interesa tener más allá de 6, 7 dígitos decimales. Bueno, para decirle al compilador que no queremos que haga ese o que no considere este valor real a la mayor precisión, es decir, como un doble, lo que vamos a hacer es colocarle una F, mayúscula o minúscula, como ustedes quieran, para que al detectar ese valor literal que estamos manejando ahí, no lo considere como un doble, sino como un float. Y entonces ahora sí, dice, ok, este lo voy a ajustar a un float, esto es float, entonces todo el resultado de la evaluación de la expresión va a ser float. ¿De qué tipo es la variable float? Ok, ahora sí, no hay ningún problema. ¿Se está grabando la clase? Perdón, chicos, es que no inicié la grabación. Gracias. Sí, No sé profe. si hay alguna duda, alguna pregunta entonces, porque van a encontrarse muchas veces, como por ejemplo aquí, con este tipo de casos donde vean el error, este tipo de error que les marque incompatibilidad de tipos por pérdida, quiere decir que sí son del mismo tipo, pero hay uno de mayor precisión, ¿verdad? Entonces tienen que hacer el ajuste. Al analizar mi expresión o la línea, ¿verdad? Yo veo que el problema está con este valor. Entonces, si es un valor literal el que está ocasionando el problema o el error, simplemente le colocamos una F. Mayúscula o minúscula es lo mismo. Y con eso, ya ahora sí corregimos nuestro problema. El error también puede venir no necesariamente de un valor literal, puede ser también de un valor constante predefinido. Les decía yo, todo lo que manejan los lenguajes de programación, por ejemplo, en este caso Java, en la clase Math, lo tiene que manejar a la mayor precisión, porque no sabe el usuario cómo lo va a necesitar. Si lo necesita a una precisión menor, el programador puede hacer conversiones necesarias y ajustarlo al tipo que él necesita, ¿verdad? Pero al revés no. ¿De dónde va a adivinar la computadora más valores, verdad? Que tengan que ir después del punto decimal para tomar la mayor precisión. Entonces, ahí no se puede. Por eso es que en la clase que tiene los valores constantes predefinidos o las funciones matemáticas, ¿verdad? Que hacen cálculos, los maneja a la mayor precisión. Es decir, los maneja como de tipo doble. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, a lo mejor yo no quiero trabajar, no me sé el valor de pi, pero yo sé que en los lenguajes de programación existe predefinido ese valor porque es un valor que luego se suele utilizar y que ese valor nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces voy a utilizar el valor de pi. ¿Cómo puedo utilizar el valor de pi? La clase que contiene los valores constantes predefinidos, como el valor de pi y las funciones matemáticas más comúnmente utilizadas, es la clase Math. ¿Estamos de acuerdo? Vean cómo ella me puso Math, es una clase. Ya la reconoce. Si me la está reconociendo, ¿verdad? Es porque la clase Math también se encuentra dentro del paquete JavaLang, del paquete predefinido. Eso quiere decir que siempre que ustedes necesiten utilizar algo de la clase Math, lo van a poder utilizar sin ningún problema. Y lo que yo quiero es el valor de pi. Vean cómo ahí tengo el valor de pi, ¿verdad? Y vean, aquí ya me está diciendo el tipo de dato que está manejando ese valor, que es un doble, lo que yo les decía. Entonces, cuando yo compile, ¿verdad? Ya aquí voy a usar el valor de pi predefinido y que obviamente está, si es de un doble, a la mayor precisión. Es decir, este valor de pi trae hasta 16 dígitos decimales. Si yo compilo, me va a marcar nuevamente el mismo error porque ya les decía yo que así si tuviera uno o más dígitos, los toma como dobles. En este caso ya pide por si es doble. El mismo error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando el error no lo está generando un valor literal como lo estábamos nosotros poniendo? Un valor que estábamos escribiendo nosotros, sino un valor que ya existe y que yo no lo veo y que por lo tanto le puedo poner una F. ¿Cómo lo corrijo? Bueno, para eso hay un proceso que se conoce como cast o cambio de tipo forzoso, ¿verdad?
¿Cómo se hace ese cambio de tipo forzoso? Bueno, en este caso digo, aquí tengo un doble y yo lo quiero como float. Siempre que ustedes entonces tengan esa situación, lo que van a hacer simplemente es colocar entre paréntesis el tipo de dato, ¿verdad?, al que quieren convertir. Entonces yo coloco entre paréntesis antes de la expresión del valor, ¿verdad? En este caso del valor de pi que yo quiero cambiar, lo coloco entre paréntesis la palabra float y entonces ahora sí el compilador sabe que el valor de pi lo va a tomar no como un doble, sino lo va a tomar como un float y entonces hace el ajuste correspondiente. Y ahora sí dice, ok, no hay problema, este valor de pi ya lo voy a tomar como float. Y esto es float y esto es float, pues el resultado queda en float y ya no hay pérdida, ya son del mismo tipo. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Igual, cuando hagan referencia a un valor como pi que ya está predefinido, ¿verdad? Y que nos devuelve un doble. O, ahorita vamos a ver el otro caso, cuando tengamos la llamada a un método que nos devuelve un doble también. Ahorita ya vimos aquí y ya lo corregimos. Ok. Puede ser, hay un método, para usar ya un método, ¿verdad? También de la clase math, que también nos devuelve un valor elevado a un exponente, que aquí si se dan cuenta, aquí tenemos radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado, y decíamos en algoritmos, radio por radio, pues es radio al cuadrado. Pero hay una función en general, porque no existe el exponente, ¿verdad? Como un símbolo, un operador en los lenguajes que la computadora reconozca para elevar a un exponente. Entonces, pero sí hay funciones, hay métodos, hay procedimientos que hacen este cálculo. En la clase math, en particular, hay un método que me permite elevar un valor a un exponente. Y ese es el método POW, que debe de estar también en la clase math, porque es un método matemático. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, se llama POW. Y dice, yo recibo dos datos numéricos reales y los tomo como dobles para tomar todo lo que traigan. Y voy a devolver un doble. ¿Estamos de acuerdo? Ahí voy a volver a tener. Entonces el problema... Ay, perdón, aquí está mal. Aquí yo estoy cometiendo el error. Lo que lleva este método como argumentos es, ok, dice, yo sirvo para elevar una base a un exponente. Por lo tanto, necesito que me mandes entre paréntesis la base y el exponente. En este caso, la base es radio y el exponente es 2 para que me eleve radio al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, aquí el error que me daba es porque yo estaba manejando mal lo de aquí adentro. Entonces, ahora sí lo coloco y lo que me dice es el mismo error. Incompatibilidad de tipos, posible pérdida en la conversión de un doble a un float. Ya el problema no está aquí porque ya lo corregimos. El problema está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo corregirlo? Ah, pues lo mismo que les decía yo. Le pongo un float, ¿verdad? Y entonces en vez de tomar este resultado como un doble, lo va a ajustar a un tipo float. Pero para no estar poniendo tantos floats, si mi problema es a la hora de ya guardar, que guarden una variable float, lo que podemos hacer es decirle, ¿sabes qué? Tú haz tu operación, yo quiero pi por radio al cuadrado, y al final ese resultado doble lo conviertes a un float. Y ya únicamente una vez utilizamos un float. Y con eso también corregimos el problema. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando nosotros necesitemos ajustar tipos de datos, porque nosotros necesitamos que una variable sea de un tipo de menor precisión a el resultado que tengamos del lado derecho del operador de asignación. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente todo esto no lo pudimos haber evitado. Si el problema era el tipo de dato de la variable, poner la variable doble, ¿verdad? Y ya con esto no necesitábamos hacer nada de esto porque mis resultados son dobles. Ahí ya no voy a tener error, ¿verdad? Pero no se trata de, pues lo pongo a doble y me gasto un montón de memoria, aunque ocupe yo nada más un byte, pero yo ya estoy reservando 8, ¿verdad? No se trata de eso. Hola chicos, tengo clase y me parece que ustedes también. Nos estamos viendo el día de mañana, por favor.
Sí, profe, está bien. Sí, profe. Ok, Hasta entonces mañana, profe. pasen lista, por favor.